Vamos a comenzar explicando un poco acerca de las jerarquías angelicales. Las jerarquías angelicales se dividen en 9 y luego la 10ª siendo los humanos. Nosotros formamos parte de las jerarquías angelicales, pero nosotros somos conocidos como Lucifer, somos el ángel caído, el que tiene que recobrar sus alas para poder ingresar otra vez al reino de los cielos o reingresar otra vez al reino de los ángeles, ¿verdad? Pero no es malo, no es mala esa caída. Es para la exploración del ser, tú mismo exploras fuera del nido, fuera de la protección de tus padres, fuera de Dios o algo así, para conocerte, para ver de lo que eres capaz, de lo bueno y lo malo, y luego regresas con esa sabiduría, y por ende la propia jerarquía angelical también puede ascender más, crear más sistemas solares, más planetas, o sea, todo es para la expansión del ser, siempre conocernos y todo ese rollo, ¿no? Bueno, total. Vamos a comenzar con los de arriba. Los que están más cerca de el logos o la singularidad o Dios, la fuente. Empezamos con los 3. Si las jerarquías angelicales se dividen en 3, son una tríada y se dividen en 3 grupos, ¿no? Los 3 de arriba serían los serafines, los querubines y los tronos, que también son conocidos como los ofanimes. Los serafines, okay. Estos 3 se dedican a traducir la luz de la fuente. Entonces recuerden que Dios o el logos o la singularidad no está en dualidad. Ahí no existe el concepto no existe el concepto ni de femenino ni masculino. Ese ser solamente es, y solamente es conciencia, solamente es el concepto del amor, digámoslo así. Entonces esos 3 se dedican a traducir ese amor, se dedican a empezar a traducirlo en luz, ¿verdad? Entonces los serafines, que son los que están más cerca de Dios, ellos son conocidos como los espíritus del amor, serían los que cargan en sí esa conciencia y la empiezan como a materializar un poquito para que después empiece a ordenar, ¿no? Después están los querubines, son conocidos como los impulsos de la armonía, por eso también a estos seres se les ven como niños. Casi siempre los querubines son dibujados como niños con trompetas o con instrumentos o un arpa, porque aquí es donde empezamos a ver que ese amor empieza como que a vibrar o empieza como que acuérdense que la vibración se empieza a escuchar como el sonido, una música, el sonido de las esferas, así le llamaba Rudolf Steiner, ¿verdad? Pero empieza a vibrar, empieza a crear la orquesta, entonces les empiezan a dar instrumentos a ese amor, digámoslo así, ¿no? Aparte es importante que estos querubines los muestran casi siempre como niños porque sigue habiendo una especie de inocencia, ¿verdad? Vienes desde la fuente, es como nacimiento o algo así. Bueno, los tronos o los ofanim son los impulsos de la voluntad. Estos seres empiezan a crear como una convicción o como una especie de... serían los que están a punto de bajar de la jerarquía a la próxima triada y son los que tienen un poco más de... Bueno, ya cristalizamos lo que es el concepto del amor, ya le pusimos como vibración o ondas o sonido, ahora sí vamos a la aventura, salimos, ¿verdad? Ahora sí empezamos a traducir esa luz hacia afuera. Ahora, están los dominios, las virtudes y los poderes, que también son conocidos como los Elohim, ¿okay? Estos son encargados de apoyar a los sistemas solares o a las familias cósmicas. Entonces, si ustedes hay en ese material le llaman a estos conceptos como los sublogos. O sea, te escriben que está la fuente inicial, la fuente primordial de conciencia, y luego hay unos sublogos que son conocidos como galaxias. Dentro de las galaxias luego hay como estrellas, soles, y los soles tienen planetas a su cuidado, ¿verdad? Y todos son sublogos, sublogos, hasta que nosotros mismos estamos aquí materializados como un sublogos. Somos logos, tenemos identidad, tenemos conciencia, la capacidad de crear, tenemos libre albedrío, somos creadores de nuestro propio universo, de nuestra propia realidad, ¿verdad? Pero todos también, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí veríamos entrar ese concepto. Sería como si en la primera jerarquía angelical sería una galaxia entera, o más bien más arriba de las galaxias. Yo creo que sería todo el conjunto de todas las galaxias. Sería todo el cosmos en sí, impulsando esa orquesta, ¿verdad? Mandando esa energía de luz, vibración, amor, todo eso, y luego teniendo ese impulso de los tronos para lanzarlos allá afuera. Y luego después empezamos a ver la creación de estos seres que están encargados de apoyar a sistemas solares o a familias cósmicas, ¿no? Esto ahí me suena como
galaxia, o sea, en sí una galaxia, Andrómeda, todo más allá de un sistema solar, o sea, que están encapsulando así muchos sistemas solares dentro, ¿no? Entonces, estos son los dominios, vendrían siendo el impulso de la sabiduría, las virtudes son el impulso del movimiento y los poderes o los Elohim son el impulso de la forma. Entonces, estos seres están encargados en dar todas estas características a toda una galaxia o un conjunto estelar, un conjunto de estrellas, que recuerden que en este diálogo las estrellas son soles, eso es lo que se refiere, ¿ok? Por ejemplo, nuestro sol es una estrella. Bueno, entonces que ellos estén encargados en darle forma, se vería como, digamos que en nuestra galaxia, por eso es que en nuestra galaxia podemos encontrar la forma que se ha materializado el cuerpo de la tercera densidad o el que crea ego o independencia, siempre se materializa de esta forma como un humanoide, ¿verdad? Es como si fueran grupitos, como si fueran familias y todos se parecen un poquito, ¿verdad? Entonces hay diferentes galaxias donde tal vez hay unos seres de gas y así diferentes, pero en este conjunto todos nos parecemos un poco más. Cuando ustedes empiecen a viajar interdimensionalmente, que va a ser a través de la glándula pineal, ustedes van a empezar a ver estos seres que siempre tienen una forma humanoide, y hay diferentes características, ¿verdad? Hay colores y así, pero siempre se materializan de esta forma porque es parte del impulso de las formas que hemos tomado, ¿no? Los dominios como impulso de la sabiduría son los que empiezan a poner como orden, ¿verdad? Entonces, la sabiduría en el alto astral se ve diferente a la sabiduría que tenemos aquí en la materia, no es nada más ser inteligente. En el alto astral se vería como el principio del Padre, entonces estos son los que ponen el orden cósmico, como dirigen todo en ciertas reglas que serían los 7 principios herméticos, ¿verdad? Dirigen que hay ley de correspondencia, karma, o sea, se da cuenta que es como, bueno, ya vamos a empezar un juego, ya esta es la energía son los serafines, los querubines y los tronos, ya vamos a empezar un juego. Estas son las reglas, llegan los dominios que ponen las reglas de la sabiduría, ¿verdad? 7 principios herméticos, vibración, ley de correspondencia, género, todo ese rollo, ¿no? Y luego llegan las virtudes, que muchas veces he visto a estas personas, estos seres, también, ¿cómo les explico? Haz de cuenta que las virtudes son estas impulsos que te acercan a la luz, ¿verdad? Y tienen su paralelo, que serían las desvirtudes. Y a estos les llaman los seres del movimiento, porque recuerden que en esos eslabones todo es abstracto y es una metáfora. Entonces, en esos movimientos, cada vez que tú te mueves, estás o manifestando una virtud o manifestando una desvirtud. Entonces, cada movimiento que haces es simbólico, es súper simbólico de quién eres y cómo te mueves en el tablero, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a manifestar como un poco más de personalidad abstracta, pero para todo el juego, todo el tablero, ¿no? Y los impulsos de la forma ya los explicamos, ¿verdad? Ahora, por cierto, a los poderes o los Elohim o los impulsos de la forma también se le conocen como los creadores de soles o los creadores de estrellas, ¿verdad? Eso también ahí sería importante dejarlo. Ahora vamos a pasarnos a la última jerarquía. Los arcai, que son también conocidos como los principados, los arcángeles y los ángeles, ellos son encargados de apoyar a planetas o a las escuelas, ¿verdad? Entonces, si los otros que están arriba están encargados de crear como una estructura para que los soles, para que las estrellas puedan congeniar entre ellos y empezar como a jugar, digamos así, a jugar de que como parte del holograma, ¿verdad? La última jerarquía se encarga de cuidar el juego de cada sol, digámosle así. Entonces, cada sol, cada estrella empieza a crear planetas que son casas o son arquetipos de conciencia donde los humanos que salimos del sol, y es lo que vamos a escribir ahorita, donde los humanos pasamos a través de ese sistema solar que crea el sol y le enseñamos al sol quién es y aprendemos del sol, y el sol viceversa. Es como que el sol se materializa en miles de personitas para jugar a través de ese sistema solar y a través de las casas,
y así hay diferentes sistemas solares con diferentes como signos del zodiaco, diferentes. Hay unos sistemas que son muy femeninos, hay unos que son muy masculinos, hay unos que tienen muchas como diferentes formas de manifestar a Ares, hay otros que tienen diferentes formas de manifestar al agua, ¿verdad? Entonces cada uno es como, cada quien está jugando su juego, donde crean sus propias casas y sus propios personajes, y ahí está, ¿no? Entonces la última jerarquía se encarga de ayudar a que estos seres, a que estos soles, todo ese juego dentro del sistema solar, como que vaya bien, ¿no se cuenta? Pero bueno, entonces los primeros serían los arcai o los principados, que estos son impulsos de la personalidad, tiempo y las épocas. Entonces aquí es donde empezaríamos a ver ya lo que vamos a empezar a hablar. Hay una ilusión del tiempo cuando estás participando en las escuelas de los sistemas solares, ¿verdad? Entonces esto es lo que hacen los arcai o los principados. Crean esa ilusión del tiempo, lo sostienen fuera de otros tiempos, ¿verdad? Entonces crean, todo es con luz, por cierto, todo lo que estamos hablando es luz. Entonces distorsionan el tiempo con luz para que se pueda vivir como una especie de atmósfera segura en donde puedes tener esa experiencia, ¿verdad? Y se siente como, es que la idea es que estás en un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, hasta que estás aquí como humano en el sueño, dentro del sueño del sol, dentro del sueño de la galaxia, dentro del sueño del Dios, ¿verdad? Es esa idea. Pero bueno, entonces los arcai son los que hacen esto, son los que ponen el tiempo y las épocas y van marcando como una ilusión de separación y una ilusión de estarnos guiando como linealmente y todo eso. Bueno, también son los impulsos de la personalidad. Entonces ellos ayudan al Sol a crear las diferentes casas, los diferentes planetas, ¿verdad? Entonces cada planeta, de que Venus se está asociado con Afrodita, está asociado con todas estas, el impulso femenino, ¿verdad? Todas esas casas del zodiaco que son femeninas, y luego está, no sé, Marte, que está asociado más como con todas las casas masculinas, y luego está Mercurio, que ya sería el andrógino, y luego está Júpiter, que es el padre blanco, el padre sabio, y así, cada quien va haciendo como las casas. También se diría que estos seres se dedican a hacer los signos del zodiaco, o sea, se dedican a mantener un orden o un tiempo, un reloj cósmico estelar para que el sistema solar pueda manifestarse. Entonces, otra forma de ver esto es que también acomodan las teclas, ¿verdad? Recuerden que es como una sinfonía cósmica, acomodan las teclas o acomodan las llaves de una forma para que el Sol siempre está en el centro y todo está moviéndose alrededor del Sol, reflejando la luz del Sol, y funciona como un reloj cósmico el sistema solar, haciendo la ilusión del tiempo y haciendo pasar como, o sea, haciendo la ilusión de la separación del Sol hacia afuera, porque técnicamente sigue siendo una tulpa y estamos todos nomás como alucinando esa separación, pero los arcai hacen que se manifieste de esta forma, se haga como una especie de reloj cósmico guiado por los astros, que cada uno tiene una personalidad y por ende hay un movimiento lineal que se crea, ¿verdad? Ahora, los arcángeles son también conocidos como los espíritus del fuego y son seres iniciadores. Se manifiestan en la salida. Ok, a ver, espérame. Cuando el Sol empieza a crear un planeta o empieza a crear, o sea, empieza como a separar de sí mismo un pensamiento, o sea, manifiesta, ¿verdad? Visualiza primero y luego ya se manifiesta lo que él quiso crear y se separa de él y lo ve manifestado fuera de él. Quien hace esa transferencia o esa como iniciación de fuego o del kundalini o activación del kundalini son los arcángeles, que también son seres del fuego. Es esa como, o sea, que lo que se crea del Sol no se empiece a crear como vacío, de que todo contiene vida, ¿verdad? Entonces son los que también crean como el fuego, o son los iniciadores del chi o del kundalini o del prana dentro de los humanos. O sea, son los que te dan como que esa chispa que esté dentro de ti para que puedas después tú volverte un logos fuera, un sublogos fuera del logos, ¿verdad? Por eso también gente que lee como ángeles o gente que está en los mundos de angelología trabajan mucho con arcángeles, porque ellos son los que ayudan a iniciar ese fuego
dentro de las personas, como que los ayudan a encender, ¿verdad? Y también son los que organizaron que dentro de nosotros hubiera este orden de 7 chakras que reflejan las 7 eras, que reflejan las 7 épocas, que reflejan los 7, todo así en nuestro eslabón en el que estamos ahorita. El 7 va a ser el número mágico para trascender la conciencia del mineral, a las plantas, al animal, al humano, a convertirnos en ángeles, eventualmente arcángeles y luego arcai, y así nos vamos hasta que regresamos a Dios, ¿verdad? Bueno, tal. Los ángeles son conocidos como los mensajeros entre los dos mundos. Entonces los ángeles ayudan a los humanos. O sea, más que ayudar a planetas enteros, que es lo que haría un arcángel que ayuda a un planeta entero o algo así, o le da el chía de que a los humanos, los ángeles ayudan particularmente a personas, o sea, un poquito más personal, ¿verdad? Están un poquito más en la caída. Estos seres se educan a traducir mensajes entre el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, por cierto, nosotros somos la 10ª jerarquía, ¿verdad? Nosotros somos los que están tratando de convertirse en ángeles. Entonces, como un humano empezaría a convertirse en ángel, es que haces el sacrificio de caer a la materia y luego te vuelves en un traductor del mundo espiritual, pero estando aquí adentro, ¿verdad? Entonces sería quien puede ascender al Kundalini alto, alto, alto hasta llegar al chakra de la coronilla y empezar a traducir el mundo espiritual. Bajas el mundo espiritual aquí a la materia y estás ganándote tus alas de ángel. Ahora, el mundo espiritual o el reino angelical no tiene que ser nada más un lingo bien espiritual, bien abstracto. Tú puedes hacer un servicio angelical aquí en la tierra siendo un abogado y traduciendo los espíritus de la justicia, ¿verdad? Que serían o sea, en la jerarquía serían de que los tronos serían también los dominios, y luego se me hace que serían los arcai, pero a lo mejor eso es abstracto. Acuérdense que ellos ya no tienen dualidad, ¿verdad? Pero sí hay unos que son como un poquito más activos que los otros, que son más de hacer introspección o algo así, tipo como los serafines, que son nada más el concepto del amor.